Ya, profe. Bien. Entonces, Profe, ¿sí me mencionó? ¿cómo? ¿Sí me mencionó? ¿De qué? Es Yulisa la que le iba a quitar la asistencia, creo, pero ya contestó. Se le apagó el micrófono, profe. Ah, ¿Está tomando asistencia, profe? ¿tomando qué? Sí, ya tomé. Ya tomé la asistencia. Bien. Luis Manuel Elizaldo Ontiveros, me faltó mencionarlo. No, parece que ya están todos. Ok. Iniciamos de nuevo. Entonces voy a comenzar otra vez porque, a ver, no se vio la primera parte, la primera explicación con la primera página, no se escuchó nada, o sí se Sí, escuchó. profesor. Sí, sí la escuchamos. Ah, bueno, Sí se es que escuchó todo. a veces hace uno clic aquí al querer quitar eso sin querer quito. Cuando esté mudo me dicen. Bueno, ahí comparto de nuevo. ¿Ya está? Ya está. Sí, profe. Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Análisis del problema para su. Viene análisis. Nosotros le llamamos a esto función análisis, ¿verdad? Dice definición del proyecto a resolver y programa básico de actividades. Esto ya se venía dando aquí atrás en un estudio, ¿verdad? Ah, no, sí comienza aquí. Aquí comienza, ¿verdad? Y aquí está el programa básico, lo que nosotros llamamos necesidad de actividad y que lo definieran por zona inmobiliario. Bueno, en este caso, aquí está el mobiliario mínimo requerido, actividad y uso. ¿Qué uso se le da a ese mobiliario? ¿Qué es lo que se hace que genere el mobiliario? Y tres requerimientos de análisis específicos, generales y arquitectónicos, ¿verdad? Los específicos, digamos, los personales. Los generales, ¿verdad? Los que corresponden a las actividades que desarrollamos en los locales. Y los arquitectónicos se refiere a los metros cuadrados de construcción, al tipo de ventilación, de iluminación, vegetación, ¿sí? Qué alturas debe de tener, y los arquitectónicos en este caso es la discapacidad, ¿verdad? En el caso de nosotros fue espacios para la música, espacios para el estudio, espacios para mantenimiento de taller de bicicletas, ¿verdad? Y también de mascota. Entonces aquí nomás son 3 integrantes, nosotros teníamos 4, ¿sí? Y teníamos más actividades. Bueno, entonces, después de esta tabla, nosotros teníamos aquí metros lineales. Ya explicaba por qué es importante ponerlos, luego los metros cuadrados y los subtotales. Esta es una forma de analizar de forma general el programa general del proyecto, pero hay tablas que se pueden hacer específicamente para estudiar cada local y poder generar los espacios mínimos, máximos y óptimos. Aquí lo vamos a ver. Bueno, antes de ver eso, aquí viene un diagnóstico del contexto urbano y arquitectónico, ¿sí? Entonces, primero es el sitio, el terreno. Entonces, el norte, su ubicación, sus colindancias y sus vialidades principales, cómo se accede a ese terreno. Entonces, aquí tenemos que está en un bulevar principal de 2 carriles, de 2 direcciones, cada dirección de 2 carriles, por lo tanto de 4 carriles, con el ancho del arroyo de 6.5 metros, más el camellón y más la banqueta. Nada más de arroyo de la calle tenemos 6.5. Tenemos el camellón, la banqueta, las guarniciones, ¿verdad? Y el emplazamiento es que está en una zona de uso mixto, compatible con el habitacional, que es el comercial, ¿sí? Esa sería la diferencia. Bueno, ahí está el norte. Entonces yo les pido el norte, pero también les pido que señalen hacia dónde van los vientos dominantes. Es muy importante en ciudades costeras como la nuestra, porque en época de ciclones llegan a
a generar pues muchos accidentes, ¿sí? Y daños a la ciudad, a las construcciones. Y aquí estamos en una zona costera, pero estamos en el Pacífico. Yo creo que por eso se llama Pacífico, pero en el 91 aproximadamente pegó un ciclón que dañó silos, cosechas, edificios y tumbó árboles, ¿verdad? No se da tanto como en el Atlántico. Ya ven que el Atlántico generalmente está en actividad y casi todos los ciclones, en lugar de pegar en Europa, en España, en Portugal, por allá, terminan pegando en Cuba, en Yucatán, en el Golfo y en Florida. Bien, seguimos con el estudio del terreno y se puede generar esta tabla para ver el uso de suelo, la compatibilidad y la calidad que hay. Entonces, aquí estamos viendo de que todo es uso comercial y habitacional, pero en el comercial tenemos 4 tipos. Informal, como vienen siendo estas tiendas que surten de forma rápida. Luego, servicios comerciales de 2 tipos de servicios. De alimentos, servicios de alimentos, de gastronomía y servicios de familia, ¿sí? Como tintorerías, lavandería, posiblemente haya farmacias, etcétera, ¿sí? Y también el propiamente comercial, ¿sí? Esto que se encuentra en una plaza. Y el resto es zona habitacional. Ahí pueden ver dónde está el terreno y pueden ver cómo está rodeado de estas 4 actividades. Aquí está el terreno, ¿verdad? Aquí está el bulevar que veíamos ahorita. Aquí está el otro bulevar. Y aquí está el ancho del bulevar, que es 4 carriles, 2 para cada sentido. Aquí queda el terreno, ¿sí? Entonces, el 1-4, aquí tenemos el comercial, informal. En el 1-3 tenemos servicios de alimentos, tiene muy buen, ¿verdad? Luego Profe, está comercial. Diga. para no confundirme, solamente quiero aclarar, ¿este terreno es un ejemplo de lo que vamos a hacer o es un terreno sobre el que vamos a trabajar el proyecto? Mira, es un ejemplo de lo que van a hacer, pero ustedes nada más van a hacer el croquis de localización, este que tenemos aquí. Y lo vas a acompañar con fotos. Aquí vienen fotos, vas a poner la infraestructura que hay. Si hay bulevar, servicio de público de traslado, cable, buena iluminación, si hay vegetación, si las banquetas o hay bulevares que lleven áreas para jardinería, para vegetación. Pero generalmente yo no pido esta tabla, ¿no? Posiblemente después lo haga más, pero simplemente pongan ahí la infraestructura. Entonces sería croquis de localización y descripción de la infraestructura con apoyo fotográfico. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, así sería. Ahora, problemáticas a encontrar en la zona. Este es un estudio de riesgos, ¿sí? Este podría llamarse también estudio de riesgos, ¿sí? Bueno, en este caso dice que hay animales, hay presencias de animales nocivos como ratas o animales perniciosos, dice. La gente, a mí me ha tocado algunas veces que llegué a vivir en diferentes casas, compraba que en la casa que estaba pagando, había ardillas. Yo estaba encantado con ellas. Y había muchos gatos. Profesor, las ardillas cuentan como animales perniciosos. Digo que no, fíjense. En lo que tiene las ardillas, por ejemplo, yo había sembrado árbol frutal y a la ardilla el árbol frutal que más se come, el que se come es te voy a decir cuál, el guayabo. Se come la guayaba cuando está verde, la semilla es muy tierna y se la come. Entonces tú llegas y queda como un cascarón, como cuando el huevo queda el cascarón, cuando tiras la clara y la yema. Igual queda, lo deja un hueco por dentro. Y llegas tú y dices, sí, ¿por qué están las
las guayabas verdes y huecas por dentro y luego se secan. Me gusta mucho el problema de las ardillas es que han salido programas de documentales en el Cablevisión, pero en otros lugares donde la población de familias de ardillas es muy grande y generan una red de túneles muy amplia que pudiera llegar a ser peligrosa. Pero más que todo, cuando se comen pues las instalaciones, si van expuestas, la pueden masticar. Las ratas también. Bueno, Igual los pues ahí, conejos, ¿verdad? de los conejos nunca he sabido, fíjate, que compartan el uso habitacional. Yo he visto casas donde tienen conejos de mascota y no hacen madrigueras porque pues los acostumbran a alimentarlos. Y en lugares con tierra, aquí enseguida en mi casa tenían 2 conejos. Ya no los tienen. Bueno, también dice que hay presencia de cierta inseguridad social con tendiendo al robo, al vandalismo, ¿no? De vivienda, ¿sí? Entonces, cuando las viviendas se quedan solas es un problema, ¿verdad? Porque quedan vandalizadas. Pero eso parece ser que es en todas partes, ¿no? Pero hay zonas más conflictivas. El contexto urbano dice que el uso del suelo que más se presenta en las zonas habitacional, ya como resumen, ¿verdad? Y que puede afectar visiblemente la construcción, ¿sí? Pero los clientes en el que vimos atrás dice que piden un estilo arquitectónico moderno, tanto en materiales como en diseño formal del edificio. Bueno, nos vamos a los reglamentos, aquellos que corresponden al tema construir, en este caso vivienda, y si es restaurante es diferente. Si son clínicas, igual sería diferente, ¿sí? Ver cuál es el marco jurídico que establece el gobierno. Y tiene que leerse las normas de construcción municipales, ¿sí? Hay 2 tipos de normas, las jurídicas y las antropométricas, ¿sí? Las antropométricas son más que todo normas, ¿verdad? Bien, aquí la que se encontraron para el caso de este estado, las más importantes son estas, a partir del artículo 74 y al 75. En este caso, el 75 es de los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, la vía pública, tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas, deben cumplir con lo establecido de las normas, ¿sí? Entonces, a veces hay normas para ello. Generalmente aquí no hay normas para eso, pero los sardineles no pueden ser más allá de la colindancia del terreno para que no estropeen la vialidad. Vamos a ver por aquí otras más importantes, ¿sí? Déjenme ver dónde vi una. Por ejemplo, dice, los balcones, en el artículo 75, los balcones que se proyectan sobre la vía pública, es decir, en este caso sería la banqueta, no lo puedes lanzar a la calle, ¿eh? Pero te pasa un camión de carga y se lo lleva, ¿no? Constarán únicamente del piso, pretil y balaustrada barandal con cubierta, sin cierre a la ventana y que no funcione como local cerrado. Y ustedes se pueden dar cuenta que en el centro y algunas colonias, algunas familias se han aventado a ganarle 40, 70 centímetros a la banqueta. Creo que hay quien le ha ganado hasta 90, 80 centímetros. Es mucho, ¿eh? Y si Obras Públicas hubiera llegado, puede parar la construcción y mandar a hacer la demolición. Está en todo el aspecto legal de poderlo hacer, ¿eh? Pues porque no ha habido problemas más grandes, por eso no se ha llegado a ese tipo de extremos y son casos muy aislados. No recomiendo a nadie que se arriesgue. Los balcones también tienes que investigar cuánto puede volarse el balcón y la marquesina. Si puede ser sobre toda la banqueta o parte de la banqueta nada más. Y en caso de balcones solamente se podrán tener barandal y balaustrada, ¿sí? Pero no pueden estar cerrados.
porque ya genera un espacio. A veces hay alturas máximas, separación de los edificios, etcétera, ¿sí? Bien, vamos a ver las más importantes. Ya todas estas, por ejemplo, cuando hay albercas, dice las albercas costarán cuando menos con, y te dice todo el equipo que debe tener, si tiene alberca, ¿no? No almacenar residuos peligrosos, químicos, tóxicos ni radiactivos, según la Ley Federal de la Salud, así lo establece, o la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, ¿sí? O la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, como la Ley Ambiental, todos estos marcos legislativos establecen el manejo de productos químicos cuando hay albercas y el desalojo de los mismos. Tampoco, en algunas partes, según el tipo de uso de suelo, edificaciones que produzcan contaminación por humo, olores, gases, polvos, vapores, energía térmica, lumínica e incluso ruido y vibración, ¿sí? Se ha dado a veces que el uso es habitacional y de pronto se pone un taller de herrería y los inquilinos han puesto quejas. Y sí se puede ir sobre un marco legal por el ruido. Desafortunadamente, ¿verdad? Pues las familias ocupan trabajar. Se tiene que llegar a un acuerdo porque muchas veces es el ingreso diario del pan de cada día de ciertas familias cuando no tienen dónde poder desarrollar sus oficios. Bien, y así se puede seguir revisando. Después siguen las normas antropométricas. En este caso hay normas muy específicas, ¿verdad? Para cuando hay minusválidos. En vivienda no creo que te revise Protección Civil esto, pero ya en construcciones como la que nosotros vamos a ver, sí, y necesitamos saber detalladamente el uso del mobiliario y la forma de manejo del mismo. Y aquí está detalladamente las medidas de la silla de ruedas. Cuáles son las alturas máximas que se tienen, la anchura, la longitud y el transversal, ¿sí? El aspecto longitudinal y transversal, así como la altura. Frontal, ¿verdad? También. Y en este caso vemos que el que utiliza la silla, a diferencia del anterior, también puede ir acompañado. Y deberá de considerarse también el espacio para cuando se ocupa la ayuda, ¿sí? Entonces ahí vemos los dos, ¿verdad? Para lo que van a poner ustedes. Y en este caso vemos ya no únicamente la dimensión del mobiliario. Aquí tienes lo que viene siendo el área de maniobra. Debe de ser eficiente, tanto para el movimiento horizontal que requiere el cuerpo como el movimiento horizontal, principalmente en el giro que ocupa la silla. Gira como alrededor de ¿cómo se llama? De su rueda, ¿verdad? Y abarcando cierta longitud, cierto radio, ¿sí? Entonces ya empiezan las normas, ¿verdad? El ancho mínimo recomendable para un andador, 1.5 metros. ¿De dónde hay que tomar estas normas? Los niveles se resolverán por rampas para poderlos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se me fue la palabra? Superar, pues, ¿verdad? Entonces, una rampa deberá de tener 8% de pendiente dependiendo de su longitud, ¿sí? Es decir, el 8% de altura. Si tú tienes unos 50 de pendiente, tendrás que calcular el 8% para la altura, ¿sí? Y te dice que debe de ser de pavimento, antiderrapantes, ¿sí? Evitar que haya ramas y objetos sobresalientes donde éstas se van a colocar, ¿sí? Puede tener pasamanos. En el caso del acceso al edificio, debe tener pasamanos. Por ejemplo, yo he visto los Panamá, tienen pasamanos, ¿sí? Yo tengo un padre con problemas de discapacidad, ¿verdad? Y también pues me fijo mucho en esto. Bien, vamos a ver otras recomendaciones. Y en este caso tenemos
las circulaciones internas para cuando son edificios públicos, ¿sí? Te sugiere que tenga para los dos sentidos. Unos 56, unos 50 metros de ancho para los dos. ¿Ah? Bien. Aquí está la rampa y en este caso tenemos una rampa bifurcada para ambas partes para que baje. Y en el otro caso también tenemos una rampa bifurcada, pero es la forma como lo solucionarías en esquina, ¿sí? Llega al descanso principal y de ahí se distribuye. Aquí tienes el caso de los accesos principales. Y aquí está, la rampa es como pendiente mínima, 8%, pavimento antiderrapante, con ancho mínimo de 1,20 por usuario de actividad especial, ¿verdad? Cambios de textura en el pavimento, ¿sí? Y señalización es importante, ¿verdad? Para que se respete su uso. En este otro caso tenemos dispuestas las rampas de otra manera, las diferentes formas como se puede dar. Que no haya un poste, ¿verdad? Que no haya plantas, que no estropee el movimiento del usuario. Pero en el caso de que sean vialidades, dice cómo se verán disponer, cómo se pueden disponer según el diseño de la calle, ¿verdad? Entonces tenemos el área peatonal de cruce de la calle y cómo debe de estar dispuesta la rampa, o sea, no va a estar aquí, tiene que estar dispuesta enfrente del cruce peatonal. La otra manera, si lo permite el diseño, el polígono que está aquí y la banqueta, se puede llegar a esta solución también, ¿sí? Para que no haya necesidad de poner dos rampas. El problema es que si viene uno aquí y otro acá, ¿verdad? Bien. Lo otro sería la señalética, ¿sí? Entonces, debe de ponerse la rampa, el símbolo del estacionamiento, ¿verdad? Que corresponde a este tipo de usuario. Y considerar el abatimiento de las puertas, ¿sí? Ahí está señalización, señales en postes y topes para vehículos. Aquí está el tope para vehículo, para que no vaya a haber un accidente en este caso y se vaya a ir de paso. Debe de tener topes, ¿sí? Y aquí te dice que el cajón de estacionamiento para discapacidad tener mínimo 3,8 por 5 metros es como es una norma, ¿sí? Bien. Ahora los baños. El acceso, el ancho mínimo, ¿verdad? Ya vimos que es 1,20. Y bueno, también aquí tiene 90, ¿eh? Tiene 80, no, tiene 90. Aquí te da 90. Yo digo que esto es ser apaño, ¿no? Es apaño los 90, ¿sí? Bueno, ahora en el caso de regaderas, bueno, que no va a ser nuestro caso del restaurante, ¿verdad? Pero aquí como es una vivienda, ahora tiene que tener adaptado todo, ¿verdad? El baño, en el caso del baño, debe de llevar un barandal y en el caso de la regadera también debe llevar barandal, ¿sí? Donde está la taza. Ah, aquí está la taza otra vez, ¿verdad? Y también lleva un barandal vertical para ayudarse a levantarse si así lo ocupa. Aquí lo estamos viendo. En este caso es una tipo manguera en la regadera. Y aquí vemos en el caso de que haya para bañarse, ¿verdad? ¿Cómo deberá de ser? Nosotros nos vamos a ir a lo que corresponde al restaurante. ¿Cómo deben de ser los lavamanos, sí? Entonces no puedes tener cajón abajo del lavamanos. Debe de ser totalmente abierto para que la silla pueda entrar por abajo del lavamanos y darle el mayor acercamiento al usuario para que cómodamente pueda asearse, lavarse sus manos, lavar su cara, tal vez si quiere, ¿verdad? Si es posible, diseñar esta parte de forma especial para que el usuario se sienta lo más cómodo posible. Y te dice, si hay espejos, para el caso de incapacidad, va ligeramente inclinado a 10 grados, ¿sí? 10 grados de inclinación porque él se ve desde otra perspectiva, desde otra altura.
Entonces, consideras la posición. Entonces, cada detalle se debe tomar en cuenta, ¿sí? La altura mínima de lavamanos para este usuario, ¿sí? Es diferente. Bien. Y aquí están las medidas para accesos para ellos. Para una sola persona con silla, 90, ¿sí? 90 libres, dice aquí. O sea, apaño. Apaño, pero de la puerta, no del muro. ¿Sí lo están viendo? Jóvenes. Jóvenes. Sí, profe. Los estoy arrullando. Lo estoy durmiendo. No, para nada, profe. Todo bien. Pues fíjense bien dónde está la cota, ¿eh? La cota está exactamente al paño de la puerta, ¿eh? ¿Sí? Entonces, es importante ver esos detalles cuando estamos viendo normas, porque si no, vamos a tener un espacio torpe y que va a tener quejas en su uso, ¿sí? Y aquí está para los vestíbulos de este espacio. Vestidores en el caso de que lo ocupe, ¿no? Nuestro caso no va a ser así. Y por último, la conclusión, ¿verdad? Sobre lo que es este tipo de actividad. Nos vamos con el segundo paso, seguimos con el análisis general de datos que se van a obtener del resto de los locales, ¿verdad? Y se van a estudiar los ambientes, las texturas, las circulaciones y los accesos, ¿sí? En el estudio del análisis. Entonces, aquí el autor le llama proyecto análogo. ¿Ustedes cómo le llaman, muchachos? ¿Cómo le hemos llamado nosotros? Función Joven. análisis. No, cuando analizamos un edificio, ¿cómo le llamamos? Que es parecido al nuestro, a nuestro proyecto. ¿Cómo le llaman? Análisis Modelos modelos análogos, sí. O el autor, ¿cómo le llama? Análisis de edificios. Tú le puedes llamar como tú quieras. Puede ser proyecto análogo, análisis de edificios o modelos análogos. El caso es que lleva este concepto, ¿no? Análogo. Pues es un proyecto, ¿verdad? En este caso, una vivienda para comprender o generar cada estudio. Bueno, en este caso es una vivienda con uso óptimo, no es residencial, ¿no? Entonces va a ser el estudio de áreas y el programa arquitectónico, que es lo que se va a pretender tener. El programa arquitectónico es todo esto. Generalmente conmigo, el resumen del programa arquitectónico queda en una tabla, si se acuerdan, ¿verdad? Esa tabla la tienen que hacer para el restaurante. ¿La terminaron esa tabla de casualidad? ¿Me pueden decir? Sí, profe. Bien, voy a revisar eso yo en la noche que esté revisando. Bueno, en este caso estamos haciendo el estudio de áreas. Y aquí tenemos dos tablas porque son dos locales diferentes, ¿sí? Un momento. Bien, tenemos las dos recámaras. La recámara del usuario específico, del usuario especial y la recámara matrimonial. Y fíjate cómo las tablas pueden ser más exhaustivas. Mira, esta es diferente. Primero, función o actividad, ¿sí? Que es lo que nosotros le llamamos necesidad de actividad, que es dormir, descansar. Se me hace muy poquito para una recámara, ¿sí? Hay muchas cosas que se hacen en una recámara. El tocador, ¿verdad? Leer, bueno, tiene muchas funciones. Ustedes ya conocerán. Recámara mate. ¿Por qué no, verdad? Hay que generar un buen espacio, ¿sí? Para todo. También puede llevar un escritorio de lectura en un tocador, ¿no? Y bien, nombre del espacio, ahí está. Nosotros le llamamos local, ¿verdad? Y acá ponemos zona. Y aquí primero pone el mobiliario. Pero tenemos un nuevo estudio, el tipo de orientación, ventilación e iluminación que se debe de ocupar. Debe ser inexistente, directo o indirecto. Hay que especificar, ¿sí? Entonces, una recámara debe de tener ventilación natural. Si no, se pueden formar ácaros o piojos, ¿verdad? Debe tener iluminación y ventilación natural. Las dimensiones, miren, y aquí se fijan que tenemos un nuevo rubro. ¿Cuál es, miren? ¿Cuál es, muchachos? El nuevo. ¿Sí se alcanza a ver ahí con ustedes? Altura. Altura. Altura, así es. Sí, exacto. Y tenemos otro nuevo, miren, ¿ya lo vieron?
Este estudio, miren, Sí, Calculación que dice, representa el total del proyecto. sí, dice Circulación. un 4.80% de circulación, así es. Puede ser que esté la circulación y esto, ¿verdad? Bueno, está muy exhaustivo, ¿no? ¿Y cómo establecer los parámetros? Porque la circulación puede ser así, 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 porque aquí llega uno, luego otro. De hecho, este 4.80%, la verdad que se me hace muy poco. Y lo que yo me pregunto, ¿en qué se basaron? Si nosotros sacamos toda esta área de aquí y toda esta de aquí, esto es vestíbulo. Este es vestíbulo y esto también. Es mucho, es casi la tercera parte. No sé si este 4.80% sea respecto a 10. Es muy probable que sea respecto al 10%, no respecto al 100. Si fuera tal vez respecto al 100%, aquí diría 40.80%. ¿Sí me entendieron la reflexión esa? ¿Me entendieron, jóvenes? Entonces aquí se sacaron los metros cuadrados totales de mobiliario, después disposición y organización, y pues lleva su tiempo hacer esto, ¿eh? Hay muchos tipos de análisis muy exhaustivos que se pueden hacer sobre los espacios. Bueno, ahí tenemos las dos recámaras. En la siguiente tenemos el baño para discapacitado y tenemos la estancia con televisor. Entonces ahí volvemos función, nombre, ¿verdad? Mobiliario, orientación, dimensión, altura y circulación. Luego tenemos aquí tenemos otros dos espacios, dos locales, ¿verdad? Miren qué interesante el comedor este. Un momento nada más. Len, necesito hacer una pregunta un momento. Continuamos. Continuamos. Creo que me picó un mosco ahorita. Bueno. Y aquí tenemos el programa arquitectónico. El programa arquitectónico es todo. Esta debería de llamársele, pues, tabla de resumen, o hay quien le llama árbol jerárquico, ¿sí? También. Ese es otro concepto. Bien. Voy a poner algo. Entonces aquí tenemos células central y en este programa tenemos la superficie construida para cada célula. Aquí está la simbología, ¿sí? El nombre, el subsistema al que pertenece. Los subtotales, miren, aquí quedan los subtotales. Diferente como se los dejo yo, ¿verdad? Yo le pongo el subtotal en la columna. Si recuerdan eso, ¿verdad? Aquí colocan, tendríamos que borrar estas celdillas y dejar nada más aquí una, ¿no? Bien. Y en este caso, el estudio es más eficiente. La superficie construida, aquí dice que se está analizando la óptima, no la mínima, ¿sí? Tampoco se está analizando la máxima, se está analizando la óptima. Esto está muy estudiado en la vivienda, desde Alemania de los 20. Se desarrolló un concepto que se llama existen minimum. Así aparece en los libros, que quiere decir espacio de existencia mínima. O le llamo yo espacio vital de existencia mínima, según la actividad. Esa sería la mínima. De esto se abusa mucho ahora en el diseño de la vivienda. Aquí está la óptima y la máxima sería para el sistema residencial. Si ustedes se fijan, cuando vemos residencias no se ve exagerado, pero sin embargo se ve mucho, muy espacioso. Ahora, requiere de superficie exterior. Aquí está, ¿sí? También mínima, óptima y máxima. Puede hacer que la estancia y la cocina requieran de un espacio exterior de una terraza de extensión y que las recámaras requieran de un jardín o de una terraza. Había que especificar alguna parte qué tipo de superficie exterior se refiere.
¿sí? Esto es más propio en el ensayo residencial. Y se fija, este programa pertenece a una casa sencilla, puesto que no tenemos manejo de superficies exteriores. Bien, este es el modelo análogo que se estudió para ver el tipo de acceso, tipo de circulación. Y aquí están las rampas, ¿verdad? Del usuario, ¿sí? No es muy explícito que digamos, ¿no? Estoy buscando la entrada principal. Si tiene escalera y no lo encuentro. No se le ve, ¿verdad? La entrada principal, jóvenes. ¿La ven ustedes? Ah, aquí está, acceso. Sí, aquí está. Ah, es que está en esquina. Está en esquina y te vienes para acá o te vas para acá, ¿verdad? Bien. Luego sigue el estudio de esquemas abstractos. Ya saben que yo no les llamo diagramas, le llamo esquemas abstractos. ¿Sí? Porque esquemas abstractos quiere decir que te dan la solución, la propuesta de cómo debe de ser el proyecto, pero no es la solución de funcionalidad, no es la solución propiamente dicha de cómo quedaría ya el diseño. Los otros se llaman gráficos analíticos, el manejo de plantas arquitectónicas, planta de azotea, planta del conjunto, cortes, isométricos, se llaman gráficos analíticos porque especifican con claridad la solución del proyecto y es un lenguaje que permite un diálogo y comunicación entre cliente y arquitecto de forma clara sobre las características del proyecto. Los diagramas no son esquemas de lectura para conocer la complejidad del proyecto, que te dan la solución de cómo debe de ser, te dice cómo debe de ser, pero no te dan la solución final, ¿sí? Pues se llaman esquemas abstractos. Entonces tenemos los diagramas, el diagrama de funcionamiento, el diagrama de relación. En este caso tenemos un diagrama de relación. Ahí está un vestíbulo central, ¿verdad? Pero aquí está el acceso. Sin embargo, el acceso parece ser que concentra tanto el peatonal como el vehicular. Te puedes ir directamente a la sala de estar o te vas a un vestíbulo. De este vestíbulo también puedes ir a la sala de estar, te dice, ¿sí? De la sala de estar puedes ir a la cocina, pero del acceso principal no. Forzosamente tienes que ir al vestíbulo o puedes pasar por la sala de estar y te vas a la cocina. La sala de estar tiene una circulación importante porque también tiene relación con el comedor, ¿sí? Y el comedor establece una relación con el vestíbulo, etcétera, ¿sí? Del comedor te puedes ir también a la sala. Entonces ahí está, ¿verdad? Este puede ser un diagrama de burbujas porque es de relación. En este caso, pues está jugando con la geometría. Entonces, pero aquí ¿cuál es el que cuál es el que ustedes tienen que haber solucionado y no aparece aquí? ¿Quién me puede decir? A ver, díganme, jóvenes. ¿Quién de ustedes? La matriz. La La matriz de matriz de relaciones. relación. Sí, es que aquí le llama diagrama, pero le voy a decir cuál es el que no aparece, el organigrama, que también se llama diagrama de jerarquía, porque hay jerarquía de mandos y debe de especificar las relaciones sociales, humanas que se establecen porque generan las relaciones espaciales, ¿sí? Entonces, primero va el dueño, después va el gerente. Del gerente tal vez se desprenda el contador, el capitán de chef y el jefe de meseros y el encargado de mantenimiento, insumos, proveedores y todo, ¿sí? Ustedes no pongan mucho personal, por favor, ¿sí? Viene un ejemplo ahí con que parece un ejército, parece una empresa grande. Creo que pocos restaurantes te pagan todo eso. Restaurantes como el Panamá, sí, porque tienen mucho flujo de clientes y tienen una diversificación de servicios que le permite
ganancias que le den sostenimiento a toda la infraestructura y al personal, ¿sí? Bien. Entonces, aquí está el que dijo el compañero, la matriz de relación. En este caso parece como diagrama de forma cartesiana. A mí me gustan estos sistemas matriciales en forma de triángulo, ¿sí? Y te establece nada más 3 tipos de relaciones. No te recomiendo que hagas más si no hay tanta complejidad. 5 relaciones ya son muchas. En alguna ocasión nosotros de estudiantes vimos un ejemplo con 5 relaciones, no era un pleito, ¿no? O sea, ¿cómo estableces el criterio para decir qué es relación directa, indirecta y semidirecta? Bueno, en el caso de 3 relaciones es mucho más sencillo. Una relación directa sería por acceso de puerta directo. Una relación indirecta sería por medio de transición de vestíbulo. Y una no tiene relación sería por medio de vestíbulo y local que separe el espacio, o por medio de escalera, o sea, vestíbulo y escalera, es decir, por un segundo local. Tienes el restaurante, tal vez le des una cuarta si tú quieres, ¿no? Pero establece bien tus criterios, anótalos para que el momento que estés llenando tu tabla no estés batallando, ¿sí? Y veas cuál es el tipo de relación que más establece. A mí me gusta más la matricial y luego se genera un rango, ¿no? Tantos de unos, tantos de dos, ¿no? Y ya se tiene el rango de cuál es la dominante y cuál es el lugar que más concentra la actividad. Una zonificación aquí sería como hacer un estudio hipotético del edificio, que no aparece. Por último, la síntesis, ¿sí? La síntesis sería, aquí le llama el concepto arquitectónico, el aspecto arquitectónico que atañe al proyecto y que tiene que ver con el marco teórico que da funcionamiento para su esencia y su valoración. Puede ser descriptivo y puede ser también un partido arquitectónico, es decir, una planta zonificada que nos diga dentro del terreno un acercamiento al tipo de organización. Aquí genera una tabla de conceptualización. En sí se trata de analizar el movimiento, la capacidad, el sentido, los cambios de posición, cómo lo imagino, tipos de circulaciones, de rampas, las cualidades y los significados de los locales, hacer los croquis, temas estructurales, formas dinámicas abiertas y de transición. Esto no lo especifica bien el autor qué es, ¿no? Pero esto debe pertenecer a la relación forma-estructura, ¿sí? Etcétera. Bien, hasta aquí termina esta metodología. Tengo otra. En el internet te encuentras muchas, pero yo digo que es suficiente con repasar una para que ustedes vean las variables nuevas que encontramos. Aquí, regresando ya con ustedes, si se dan cuenta, establece una tabla de estudio por célula espacial, ¿sí? Y agrega 2 elementos más. ¿Cuáles fueron los 2 elementos más que agregó? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? 2 más. Fue la altura y cuál. Y fue el último se me olvidó, pero era una a la altura y el otro era... No, la verdad, se me fue. Porcentaje, ¿no? Ajá, algo así. Porcentaje de circulación. Y hay otro, hay 3. Nos falta otro que agrega. El tipo de ¿de qué? Requerimientos de iluminación y ventilación. ¿Sí? Bien. Entonces, ya debe de estar esa tabla. Si no ha sido terminada por algunos de ustedes, urgen que la pongan el jueves porque yo voy a dar una previa evaluación hoy. ¿Sí? Bueno, de mi parte es todo. Ya di la asesoría de hoy. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Profe, entonces le vamos a agregar altura y circulación al Sí, programa. altura Ok. y circulación, así es. Y ya después de la entrega del... No, espérame, la pregunta de Mario es importante. No, nosotros vamos a seguir mi criterio. Lo que les estoy mostrando es que
puede haber diversos criterios, que no se confíen en un solo maestro. Pero yo les di 2 manuales muy buenos, oficialmente editados por las editoriales de esas universidades, que están ya revisados y evaluados por muchos especialistas. Entonces, el que tenemos, nuestro manual, es muy bueno. Únicamente estamos viendo una manera de interpretarlo y de hacer el estudio. ¿Qué es lo que le faltó a este que vimos? A ver, ¿quién me puede decir para cerrar? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál faltó? ¿Faltó de ¿Qué qué? estudio faltó? El último estudio que faltó aquí, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que no analiza el autor? El Si tipo se de fijan, mercado que va dirigido. Forma morfología. no, si se fijan, toda la metodología está orientado al estudio utilitario y funcional. ¿Y cuál le faltó? ¿Cuál faltó, muchachos? Por favor, díganme. No sean malos. Maestro, ¿Eh? se refiere a lo de los diagramas, al que le faltó No, faltó una etapa de estudio ahí. Todo va dirigido a la función y la utilidad. Forma morfología. Forma, morfología, claro, así es, Kevin, gracias. Claro, faltó forma, morfología. Quiere decir que nosotros, por eso se llama método de desarrollo integral. ¿Sí? Así se llama. Hay muchos. En una ocasión les puedo mostrar otro más complejo para edificios como correccionales o centros comerciales que manejan muchas variables. Es el de Zárate. Zárate es un investigador de la UNAM que ha desarrollado investigaciones muy interesantes como docente investigador y nos ha heredado una metodología, varias metodologías muy interesantes y estudios. Bien, de mi parte es todo. Profe, Diga. entonces ya la bitácora ya terminada sería el jueves y a partir de la próxima clase, de la próxima semana ya empezaríamos con las propuestas del restaurante. Sí. Yo les digo el jueves, pero hoy en la noche voy a revisar las bitácoras, ¿sí? Espero alcanzar a revisarlas todas porque tengo 3 grupos y además tengo mucha tarea que revisar de historia, de teoría. Pero hoy voy a hacer el intento. Además, entro a las 10 de la mañana. A ustedes los veo el jueves, sí, para el jueves tengo revisado. El jueves, si yo veo que ya pueden lanzarse a nadar solos, los mando. Y entonces tendríamos, posiblemente podríamos terminar a un tiempo récord, ¿sí? Pero no se trata de que yo los obligue ni los presione a ustedes por querer terminar. Se trata de que ustedes tengan un disfrute de lo que están haciendo con un tiempo suficiente y que ese disfrute lleve un esfuerzo, que tenga una solución de calidad, que nos lleve a ambos a una buena experiencia. ¿Para qué quiero yo que me entreguen un cochinero? O sea, como maestro sería muy lamentable que me conformara con eso y no oriente el proyecto a una solución funcional y formal que sea interesante. Nosotros no vamos a ver aspectos estructurales, constructivos ni acabados. Es lo funcional y lo formal, centrándonos en lo funcional y la capacidad de aplicar los esquemas metodológicos. Ese es el nombre de la materia, es el programa. Muy bien, profe. Entonces, no se preocupe, el jueves decidimos. Nomás no se les olvide mandarle a Rafael, no, Luis Ángel, se me olvida, a Luis Ángel, de mandarle hoy, ahorita, el terreno. Tienen 1 hora para mandárselo, para que él organice y me lo pueda mandar a las 8 de la noche. A las 8 de la noche yo lo voy a concentrar y los voy a ver, para que tengamos un solo terreno, si acaso ya decidimos el jueves el proyecto. Profe, ¿y el jueves hasta qué hora tenemos para subirla ya todo lo de la bitácora? No, la bitácora final yo les voy a decir cuándo. Es probable que el jueves voy a ver el avance de forma morfología y ya decido si les pido la entrega el sábado o el viernes. Depende cómo vea el avance, Kevin, ya que revise las bitácoras, para que no se sientan ustedes tan presionados y puedan organizar sus tiempos con las demás materias, pero que realmente estén haciendo un esfuerzo constante, ¿no? Disciplinado en buenas horas de dedicación al día, porque lo que ustedes son estudiantes, ¿no? Y
Esto requiere su esfuerzo. Entonces voy a ver qué tan avanzada está la bitácora y ya termino un criterio. ¿Sí? Bien, es todo porque tengo una actividad también. Les dejo el tiempo para que le manden el terreno a Luis Ángel. Y si ustedes quieren decidirse por un terreno ahorita, también sería interesante. Me despido por ustedes y voy a cerrar sesión si ya no hay ninguna otra pregunta. ¿No? Sale, profesor. Todo bien. Bien, nos vemos, Kevin. Hasta luego, Luis Ángel. Elizabeth, hasta luego. Hola, profesor. Luego, Nos profe. vemos, Julisa. Hasta luego, Iván Alexis. Hola, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hola, profe, nos vemos. Hasta Mucha luego, suerte, Keila. profesor. Hasta luego, Mario. Y David. Hasta luego, profe. David, pónganme una